Bueno, eh, hola con todos los que estén viendo. Aquí en este grupo quisiéramos conversarles de algunos temas importantes con respecto a la materia de derecho mercantil. Uno de los primeros temas que quisiéramos tratar con todos es la empresarialidad y su importancia en economía, igual que su función y su necesidad. Pues es para nosotros y más que todo para mí, la empresarialidad es súper fundamental para el crecimiento económico y la innovación del mercado. Esto porque los emprendedores crean nuevos productos, servicios e incluso generan empleo. Y esto contribuye a que la economía crezca muchísimo, muchísimo más de lo esperado, ya que esto genera que haya un flujo de mercado. Es decir, que se genera una oferta y una demanda. De igual manera, yo creo que esto ayuda bastante el hecho de la globalización y las nuevas tecnologías que han salido ahora. Por ejemplo, podemos usar varias empresas grandes en nuestro país, en el Ecuador, que han ayudado bastante a la economía. Solo por mencionar algunos, puede ser la Corporación El Rosado o Corporación La Favorita, empresas sumamente grandes que han generado de por sí bastante empleo y tienen un ingreso súper, súper grande, porque yo creo que todos conocemos estas corporaciones. Corporación favorita, al menos todos alguna vez en nuestra vida hemos ido al Supermaxi o al Megamaxi a comprar al menos sea una cola y esto ya genera un flujo en el mercado. De igual manera, la empresarialidad también fomenta la competencia y la eficiencia de los mercados, lo que esto se traduce en mejores precios y mayor calidad para los consumidores. Justamente lo que hemos venido hablando mucho en nuestra materia, que es otorgar un mejor producto o un mejor servicio al consumidor, y esto para que el consumidor que acceda a este producto o servicio sea sea el que acceda, sea quien más lo necesite, quien más lo requiere, y así evitar que exista escasez en el mercado, porque hemos visto también que en el monopolio, en los oligopolios, y cuando se mete mucho el Estado en estas cuestiones de la empresarialidad, a poner muchos límites, muchas barreras a este crecimiento, se produce el efecto cobra. Por lo que yo, al menos en mi pensamiento, la empresarialidad apoya bastante, bastante al flujo de la economía, por todas las razones que yo les digo. No sé si ustedes opinen lo mismo que yo. Sí, es bastante interesante lo que tú mencionaste sobre la utilidad y las empresas en la vida diaria, pero de una forma más teórica, también hay que entender el sentido amplio de lo que implica la función empresarial, la cual tiene una relación con la acción humana, la cual es inherente, como su nombre lo dice, a los seres humanos, porque a partir de la acción humana es que los seres humanos a lo largo de la historia han desarrollado diferentes empresas o actividades que han impactado al desarrollo de generaciones e incluso al desarrollo tecnológico, por lo cual es algo que inculca el mejoramiento de las condiciones de vida, de la economía y de diferentes factores sociales, económicos, educativos, políticos, entre otros. También hay que tomar en cuenta que dentro de esto hay un medio para poder alcanzar un objetivo y el cual el medio debe ser útil para quien lo esté empleando, pero también es un concepto muy subjetivo porque lo que puede ser un medio para una persona puede que para otra sea muy vago o no suficiente. Por ejemplo, un ejemplo que hay es el de la medicina. Para una persona la medicina, como la conocemos de un hospital o las vacunas, puede ser muy útil para alcanzar un objetivo, pero para otra persona otro medio es la medicina ancestral, que para unos puede ser un medio erróneo porque no está comprobado científicamente, pero para otros no. Dentro de la empresarialidad también hay que tomar en cuenta estos factores de los medios, de cómo alcanzar objetivos y cómo pueden ser utilizados por diferentes personas para llegar a los fines. Sí, de igual manera, complementándoselo un poco y estando en la línea de lo que mencionaron ustedes dos, pues hay un poco de los videos que habían. Mencionaba que la empresa es una acción valerosa, ¿no? Entonces yo creo que esa acción valerosa que las personas toman al crear una empresa o la empresarialidad
es con el fin de mejorar la vida del ser humano, ¿no? Y el hecho de que existe igualmente la competencia dentro de las empresas hace que siempre haya una mejora, siempre exista esa competencia por hacerlo mejor que el de al lado y así mejorar las condiciones de la vida del ser humano. Eso. Sí, y Bueno, perdón que te interrumpa, solo últimamente, como para complementarle, igual me gustaría decir aclarar esta crítica que hay contra la empresarialidad, que es el hecho de que los negocios causan más daño, porque abarcan el mercado, porque se llevan todo el beneficio y de que al trabajador no se le da, y la lucha de clases de la que tanto se habla. Que yo creo que sí, fácilmente podemos ver las tablas, podemos ver muchos análisis de muchas empresas en las que podemos ver que su funcionamiento y justamente la mejora en la calidad de vida de los consumidores y cómo genera esta relación de la oferta y demanda, realiza que se mejore bastante la economía. Por lo que yo quisiera solo para comentarles y acotar justo esta crítica, que yo creo que está súper desatinada esta crítica. bueno, yo creo que todo esto, lo que ustedes dijeron, se resume básicamente en que la empresa es una institución central del funcionamiento de cualquier sistema económico, donde las personas satisfacen sus necesidades a través de la división del trabajo, la colaboración en la producción y el intercambio de bienes y servicios. Entonces, creo que abarcando ya más sobre el tema que estamos tratando, podemos también mencionar o topar el tema sobre los contratos mercantiles como apoyo a la actividad. Básicamente, los contratos mercantiles son acuerdos legales que se utilizan en la actividad empresarial para establecer relaciones comerciales y definir los términos y condiciones de las transacciones entre las partes involucradas. Estos contratos pueden ser entre empresas o entre empresas y consumidores. Básicamente, algunos de estos contratos mercantiles más comunes incluyen contratos de compraventa, contratos de distribución, contratos de arrendamiento financiero, contratos de transporte y entre otros. Entonces, estos contratos son fundamentales para la actividad empresarial, ya que permiten establecer esas bases para las relaciones comerciales y así ayudan a mitigar los riesgos asociados con las transacciones comerciales. Algo más que se puede decir de esto es que los contratos mercantiles pueden ser utilizados para establecer precios, plazos de entrega, garantías, limitaciones de responsabilidad y otros términos en condiciones importantes para la transacción. Además, estos contratos también pueden ser utilizados para proteger los derechos de propiedad intelectual, establecer acuerdos de confidencialidad y definir la forma en la que se resolverán las disputas comerciales dentro de la empresa. Básicamente, en resumen, los contratos mercantiles son fundamentales para la actividad empresarial, ya que permiten establecer las bases para las relaciones comerciales y ayudan a mitigar los riesgos con los que las transacciones comerciales se someten, ¿no? Día a día y por lo tanto los empresarios deben conocer los diferentes tipos de contratos que existen, los contratos mercantiles y trabajar con abogados especializados en el tema para asegurarse de que se redacten y se firmen de manera adecuada para que protejan sus intereses comerciales. Eso es lo que yo les podría decir en razón de los contratos comerciales. Bueno, sí, como tú mencionas, Salo, los contratos a la final tienen el fin o el objetivo de regular las transacciones. Y también en base a ese tema se topa con el tópico número 3, que es la función económica de los contratos. Dentro de estos es el regular las acciones, actividades, pero también es una garantía, ya que se van a establecer acuerdos, compromisos e incluso penalidades en caso de que no se cumplan las actividades o los detalles que están pactados en el contrato. Es por eso que, como mencionaste anteriormente, es muy importante la especialidad de las personas que van a desarrollar estos contratos, de los abogados especialmente, pero también de las personas que los van a firmar, ya que en base a esto se van a establecer ciertas responsabilidades. Dentro de este tema también es importante abarcar lo que implica un óptimo contrato, el cual, según la teoría y los diferentes autores, es aquel que abarca la mayor cantidad de información posible, ya que va a implicar un vasto conocimiento acerca del objeto del contrato, de las obligaciones, responsabilidades, penalidades, entre otras.
lo que implica que también va a haber un mayor bienestar y también se traduce en un menor riesgo. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando se tiene mayor información dentro del contrato, de lo que se pacta, se van a establecer ciertas condiciones o ciertos escenarios que usualmente son comunes dentro de la contratación y el tipo de contrato que se efectúe, en el cual se puede establecer qué va a pasar o qué sucederá en dicho caso y a partir de ello se pueden establecer qué acciones se tomarán y demás, con lo cual se puede reducir un problema futuro y lo que también implica una reducción en el impacto económico principalmente. Aunque también existe una corriente del catedrático Oliver Hart, la cual es contraria a esta idea y que establece que nunca va a haber contratos completos o contratos que estén adecuados al 100%, ya que siempre va a haber espacios, escenarios que no se saben con certeza qué es lo que pasará. Por ejemplo, este catedrático establece que podrá haber cambios en la normativa legal, innovaciones tecnológicas, un cambio en el mercado importante o ciertas situaciones sociales o políticas que puedan afectar el objeto de la contratación, por lo cual es difícil establecer la mayor cantidad de escenarios o todas las contingencias que podrían afectar una relación contractual. De tal forma, se estipula que las negociaciones nunca van a ser completas y que incluso a partir de estas diferentes situaciones que pueden modificar el contrato se pueden crear contingencias, incluso la mala fe de alguna de las partes, en la cual van a querer tomar un beneficio de la situación que ha cambiado o modificado el contrato y por lo cual puede traer diferentes problemas económicos, ya que no se lleve a cumplir el contrato y por tal a perder el dinero. Bueno, también dentro de esto se habla de eh, los problemas que hay en los contratos que pueden ser incompletos. Se ha establecido que la ley es una forma de subsanar estos inconvenientes, ya que se supone que la ley trata de completar esos vacíos o establecer las situaciones en las que podrían generarse y a partir de ello trata de completar los contratos incompletos para evitar estos conflictos. Pero en la práctica puede ser muy complicado, ya que se pueden generar diferentes escenarios no previstos que incluso la ley no ha establecido, por lo cual se pueden generar inconvenientes o problemas económicos. Pero al final la importancia de los contratos en la función económica es que van a regular situaciones, disminuir el riesgo y traer un mayor beneficio o bienestar para las partes y también evitar conflictos a futuro. No sé si tienen algo más que agregar. Bueno, sí, yo creo más que todo que el contrato se considera una herramienta de intercambio de bienes y servicios. Entonces, es básicamente el medio principal de interacción en el mercado por el cual se realizan las diversas finalidades de la vida económica. Eso puedo decir yo al respecto. Sí, igual a mí se me hace muy interesante lo que decías de este autor, que dice que no se puede prever todo escenario al 100%, o sea que siempre va a haber un pequeño porcentaje de riesgo en algún contrato, pero de igual manera yo creo que su función de proteger y tratar de asegurar en la mayor cantidad posible la seguridad jurídica, se me hace que es un punto muy a favor de los contratos mercantiles y de cómo estos pueden influir bastante en la economía, ya que estos también, como dicen, se puede responsabilizar de la carga de la cosa, de los daños y de tantos temas, que yo creo que por eso es que tienen este rol tan fundamental. Sí, con respecto a lo que menciona y la función de proteger a los intereses de cada parte cuando se firma un contrato. Es verdad que cuando se firma un contrato se generan diferentes tipos de obligaciones, y es más, eso les quería comentar. Al momento de generarse obligaciones es cuando una de las partes tiene que cumplirlas y así te aseguras, es seguridad jurídica para ambas partes de que se puede llegar a cumplir lo pactado. Igualmente, o sea, les comento un poco una breve introducción a las obligaciones mercantiles, que considero importante entender. Primero, ¿qué es una obligación y cómo nacen estas dentro del ámbito mercantil? Pues una la obligación se la puede entender como una contraprestación, que bueno, como ya sabemos, que compromete a una persona a cumplir una determinada acción, que puede ser de dar, hacer o no hacer, entendiendo que el incumplimiento de la misma proporciona a la persona acreedora el derecho de poder exigir el cumplimiento de esta obligación al denominado deudor. Ahora, ¿qué se entiende mejor el concepto de obligaciones? Se verá cómo nacen las mismas en el ámbito mercantil. Dentro del estudiado se puede observar
que existen varias de ellas. Por lo que voy a resumir un poco las formas en las que pueden nacer las obligaciones en el ámbito mercantil. Como mencionaba, la primera de ellas es la ley, que es la fuente de las obligaciones en general, incluyendo la mercantil. La ley establece los presupuestos normativos en los que determinada persona debe cumplir determinada obligación. En este caso del Ecuador, tenemos la ley de comercio, donde se establecen los parámetros, o sea, son los límites de cómo se debe llevar una relación mercantil y lo pactado y las consecuencias de incumplir lo pactado igualmente. La siguiente es el acto o negocio jurídico, que es la siguiente fuente de las obligaciones mercantiles, donde el acto se lo puede denominar como una acción voluntaria que produce efectos jurídicos. Estos efectos pueden crear, modificar o extinguir una obligación mercantil, a diferencia del negocio, que de igual manera interviene la voluntad del hombre, pero con la diferencia de que en este existe voluntad negocial, es decir, va dirigido a un fin práctico, y en este caso a generar ganancia o un rédito económico, por lo que estamos hablando de que es en el ámbito mercantil. La siguiente fuente, como mencionaban ustedes, tanto Salo, tanto como Gabriel, es del contrato, que es en sí la manera corta de resumirlo, es la manifestación declarada de dos partes con un fin en específico. En este caso, dentro del ámbito mercantil, con el fin de generar riqueza. Otra de las que yo considero importante como fuente de las obligaciones mercantiles es la declaración unilateral de la voluntad, donde por únicamente la intención de generar obligación, por la manifestación de un lado, lo logra. Un ejemplo de ello es el testamento. Y la última que yo considero que es la más importante es la costumbre, que en la definición igual resumida es la forma de producción de normas jurídicas que consiste en la repetición general de, de una acción de forma uniforme en determinadas circunstancias, en este caso de intercambio de productos o de servicios. No sé si tienen una opinión con respecto a lo que acabo de mencionar. Sí, a mí me parece muy importante lo que mencionaste de los contratos, de lo que, claro, viene del acuerdo de las partes, de los intereses y lo que tienen, pero también es importante mencionar que no se puede ir más allá de lo que establece la ley. Y como mencionaste en el caso ecuatoriano, la ley principal en esto de derecho mercantil es el Código de Comercio, pero también hay otra fuente que es subsidiaria, pero que no es tan específica, que es del Código Civil ecuatoriano. Pero claro, hay que entender que no nos podemos ir más allá de lo que establece la ley y únicamente ver que siempre se adecue a lo que está tipificado o establecido en la misma. No sé si tienen algo más que decir o si no ya terminamos con este foro. Sí, lo último que me gustaría a mí añadir con respecto justo a las obligaciones mercantiles es, además de la protección que estas pueden dar, ¿no? Y conocerlas, es que yo creo que también estas pueden atraer bastante inversión extranjera, porque yo creo que si se tiene un marco legal bastante claro y o sea, que las empresas, más que todo las empresas grandes extranjeras, puedan ver que tenemos un marco legal en el que se cumple y en el que se garantiza la protección de derechos y obligaciones de ambas partes, de costos de transacción y etcétera. Yo creo que esto podría generar que varias empresas extranjeras vengan a invertir en nuestro país y esto nos podría ayudar bastante a un crecimiento de la economía, a reducir el riesgo país, incluso generar nuevas plazas de trabajo. Por esto se me hace muy interesante el tema. Sí, sí. Y listo, yo creo que aquí con esto terminaríamos este foro. Les agradecemos a todos por su atención prestada y nos despedimos con esto.